el micrófono. Bueno, entonces hoy vamos a mirar las dermatofitosis. Las dermatofitosis son llamadas también las líneas superficiales, las epidermofitosis, o sea, la micosis que está en las capas más externas. ¿Sí? Bien, entonces esos son sinónimos, o sea que se puede colocar tiña, se puede colocar epidermofitosis y pues obvio micosis superficiales pues es el término más general. Estas micosis son producidas por un grupo de hongos llamados los dermatofitos. Dentro de los dermatofitos pues hay tres géneros importantes y estos a su vez tienen unas especies. Entonces pues ellos son los mayormente responsables de estas micosis superficiales. Esos hongos dermatofitos pues son, digamos, difíciles de diferenciar entre ellos en sus estructuras, porque pues las estructuras que ellos tienen a nivel pues, de sus partes, cuando vamos a ver el diagnóstico en el laboratorio, las macroconidias y las microconidias o hifas pues son muy parecidas entre todos ellos, entre estos tipos de género. Entonces, normalmente, pues, con que al médico le llegue, digamos, cuando ustedes mandan pues, el examen para mirar si eso es una micosis, la lesión sospechosa que usted le ve al paciente, usted manda su KOH, ¿cierto? Dice KOH de la lesión de cabeza, del tórax, donde esté ubicada la lesión. Entonces ya el paciente llega al laboratorio y nosotros le tomamos la muestra. Una vez tomada la muestra, pues ya con que nosotros le digamos allí los dermatofitos, pues usted ya lo ubica como una micosis de la piel. Entonces, lo que le interesa, digamos, a usted es eso. Por epidemiología, pues sí es importante saber los diferentes tipos de dermatofitos, pero pues repito, con que usted le diga se aisló o se observan formas de macroconidias o microconidias compatibles con dermatofitos, pues ya usted sabe que sí confirma su diagnóstico de que allí hay un hongo, ¿cierto? Que no es una bacteria, esa lesión que se está produciendo ahí, que no es por una bacteria. Bueno, estos dermatofitos van a tener afinidad por principalmente la piel, el pelo, las uñas. Resulta que en estas partes del cuerpo, pues ellas tienen una constitución, una proteína estructural muy importante que es la queratina. Entonces, estos hongos, los dermatofitos van a tener afinidad por esa queratina. ¿Para qué usan ellos la queratina? Pues obvio, para poderse reproducir. Un microorganismo, ellos cuando van a invadir cualquier zona del cuerpo, pues saben que algo especial tiene que haber en esa zona. Uno, o el tropismo por esas células, o dos, la capacidad que ese tejido le permita estar allí, o tres, lo que, digamos, la constitución de ese tejido, ¿qué hay en ese tejido que le permite instaurarse a ese microorganismo? Y en el caso de los hongos, por ejemplo, ellos, que vamos a ver de otros grupos de levaduras, son lipofílicas, entonces tienen afinidad por donde hay grasa. Entonces aquí eso le va a servir a ellas también para replicarse, para reproducirse. Entonces aquí estos hongos utilizan esa queratina. ¿Para qué la usan? Para obtener la energía, para que sean fuentes de carbono para ellos, pues para hacer su metabolismo. Pero resulta que esa queratina pues la tienen que degradar para convertirla y poder usarla en energía y en su metabolismo. Ellos tienen entonces unas enzimas llamadas las queratinasas. Y estas pues le ayudan a degradar esa queratina para poderla emplear para su beneficio.
Entonces, por eso, pues, digamos, la afinidad y por eso la ubicación de estos hongos en esa zona. Muy bien. No todos los grupos de dermatofitos van, o sea, no es decir dermatofitos igual a tiñas o a micosis superficiales o a dermatofitosis o a epidermofitosis, porque algunas especies sí son, digamos, las responsables de estas tiñas y otras no. Entonces, pues ahorita vamos a mirar cuáles son las especies más comunes, más preponderadas. Entonces, dentro de las generalidades, pues estos hongos van a producir, primero, son como los mecanismos o lo que ellos originan una vez pues invaden estas zonas del cuerpo. Van a producir afección pilar. ¿Qué es eso? Pues a partir de, digamos, la inflamación o la obstrucción de un folículo, utilizando la queratina. Les acumulan esa queratina para ellos degradarla y al hacer ese proceso pues van a producir esta afección pilar. O sea, va a haber daño en esos folículos pilosos. También pueden engrosar la uña. Entonces, los dermatofitos pueden producir engrosamiento ungueal. También pueden formar placas. Esas placas van a estar, digamos, ubicadas en diferentes partes del cuerpo. Puede ser en el rostro, en el tórax, la espalda, las extremidades. Y esas placas van a ser eritematosas y van a descamar. Y sus bordes son activos. O sea, cuando decimos borde activo es un borde que es muy bien definido. Pareciera como las lesiones, como son circulares, parecieran como una moneda, ¿no? Entonces, y llama la atención es que descaman y además pues se refiere que hay prurito. Esas son características de la tiña corporis o la tiña del cuerpo. Muy bien, las micosis superficiales o digamos los dermatofitos, que son los agentes micóticos causantes de las dermatofitosis, ellos no tienen la capacidad de producir una evolución aguda como tal, o la producen, pero, a ver, corrijo. Ellos no tienen más bien la capacidad de producir invasión o una enfermedad generalizada. Se ubican allí, se localizan solamente en estas regiones y rara vez vamos a encontrar que una micosis de origen sistémico, por ejemplo, que un hongo esté a nivel del pulmón, que un dermatofito esté a nivel del pulmón. Eso es supremamente raro. Pero si vamos a mirar otros agentes micóticos, como el Histoplasma capsulatum, por ejemplo, que sí es un hongo que produce una micosis sistémica o profunda. Entonces, esas luego las miramos. Bien, o sea que todas las micosis en su gran mayoría tienen una característica, es que los hongos producen enfermedades crónicas y son muy difíciles de erradicar. Los tratamientos el paciente se vuelve como resistente al antifúngico y se convierte, digamos, pues para el paciente en una recurrencia siempre, además porque ustedes saben que las condiciones para que haya una micosis es que haya, digamos, una inmunosupresión o factores que ayuden a la permanencia de este hongo. En un inmunocompetente, pues difícilmente vamos a encontrar que se desarrolle la micosis, pero ustedes dirán, profe, ¿y en estas cualquier persona es propensa a ello? Sí, no necesariamente tiene que haber aquí de base un problema de cáncer, un VIH, pero ¿por qué? Porque hay otros factores que tienen que estos dermatofitos aparezcan. Tiene que ver con factores geográficos, la humedad, el calor, ayuda. Entonces, en zonas, por ejemplo, del cuerpo que son muy húmedas, o si esa persona no tiene una buena higiene, pues esos hongos van a pasar de esa manera, al compartir objetos. O, por ejemplo, en el caso de los hombres, van a las barberías a que se arreglen pues sus barbas, ¿cierto? Todos esos implementos que usan, por ahí se pueden contaminar, pasar el hongo. Las peinetas,
O nosotras que vamos al manicure. El gimnasio. Sí, todo exactamente. Entonces, por esos objetos se puede pasar, pero también hay factores geográficos, ¿no? Les repito, la humedad y el calor. Ahora, también está muy ligado al ejercicio, a la profesión o a la labor que hace esa persona. Entonces, también hay que tener en cuenta, digamos, esos aspectos. Muy bien. Estos dermatofitos, entonces, se presentan en todo el mundo, son cosmopolitas, son de distribución mundial, y pues vamos a encontrar que dentro de todo ese mapa mundi, pues algunas regiones son de resaltar, por encontrar, pues digamos allí, el mayor número de casos de acuerdo pues a las investigaciones que se van haciendo. Entonces, uno puede hacer un trabajo de investigación donde mira, escoge una población específica, por ejemplo, y puede hacer un estudio de tipo descriptivo donde vamos a mirar la prevalencia de dermatofitosis, por ejemplo. Podríamos decir, vamos a coger todas las estilistas, ¿sí? O las personas que acuden a 3 salones de belleza de una región X. Y todas esas personas que van a ver, todos esos clientes, podemos hacerles exámenes para mirar si son portadores asintomáticos o alguna vez han desarrollado la dermatofitosis. También entonces van a habitar o va a ser preponderante encontrar la dermatofitosis en climas tropicales y subtropicales. Entonces tenemos, por ejemplo, en Asia, la India se resalta, en Sudamérica y en el África. Pero esto puede variar, jóvenes. ¿Por qué? Pues porque la vida no es estática, porque las poblaciones migran de un lugar a otro. Entonces esa dinámica de migración donde encontramos que por X o Y motivo esas comunidades salen de sus lugares de origen, pues eso influye en la presentación no solamente de micosis, sino de otras patologías o de otros microorganismos, el modus vivendi, los estilos de vida, los hábitos de salud. Y los viajes también pues van a permitir, digamos, si hay mayor turismo o algo, pues o entran personas o salen, y son factores pues de riesgo para esas cosas. Entre el 20 y el 25% la población mundial pues está afectada por los dermatofitos. Y digamos que se ha visto que las zonas suburbanas o las áreas rurales son las de mayor propensión para desarrollar o para encontrarse población infectada por estos hongos. Y la población que más, digamos, tiene o presenta tiña, por ejemplo, la tiña capitis, son los niños, o la tiña de la cabeza, entre los 4 y 16 años. Bueno, eso puede estar relacionado por, digamos, los lugares donde permanecen estos niños en comunidades cerradas, se comparten los objetos personales, si son muy pequeños los niños van a estar en contacto con tierra. Ya vamos a ver que estos dermatofitos tienen una división de acuerdo al hábitat natural. Ellos pueden ser zoofílicos, antrofílicos o zoofílicos. Entonces, pues, esas serían, digamos, también maneras de entrar en contacto con ese hongo. ¿Qué factores inciden? Entonces les he venido diciendo que la humedad y el calor extremo como determinantes geográficos van a permitir pues la permanencia de esas micosis aquí en el caso pues, de las micosis superficiales. Poblaciones de acuerdo a los ejercicios, entonces si son áreas rurales mayormente propensas a eso, pues entendemos que la gente que labra la tierra, el campesino, el jardinero que está constantemente manipulando vegetales o tierra, pues va a tener, digamos, y no solamente las micosis superficiales, porque cuando veamos las micosis subcutáneas, la mayoría de los hongos que producen esas micosis subcutáneas van a ser transmitidos por pinchazos con material vegetal. Entonces, estos oficios pues ayudan. Y los deportistas,
esa es su profesión, entonces todo el tiempo va a estar con un calzado cerrado. Y eso va a permitir que haya, digamos, mayor aumento pues, de la humedad en su piel y pueda llegar a desarrollar la tiña pedis o la tiña del pie de atleta. Dentro de los estudios, digamos, investigativos para ver la epidemiología y qué tan frecuentes son estas tiñas, entonces, para ver qué tan frecuentes son esas tiñas, pues se han estudiado y se ha encontrado que hasta más del 25% en las zonas donde se ha estudiado, pues ha ganado, digamos, la gripa y esa tiña capitis en la población infantil. O sea, es la tiña más prevalente, la tiña capitis. ¿En qué población? En población infantil. Y la tiña pedis y la onicomicosis, que son la tiña de la uña, pues es en adultos. Pero es una lógica, ¿cierto? Porque ya decíamos entonces la pedis, pues el pie de atleta, y la onicomicosis, pues de la uña, pues va a estar, digamos, ya el adulto, va a que le arregle su uña, entonces allí hay, digamos, es más susceptible por las prácticas, si no lleva sus objetos personales, por las ocupaciones que realiza. Entonces, digamos que esos serían factores desencadenantes. Muy bien, en nuestro país, estas micosis son una causa pues, muy frecuente e importante en la consulta dermatológica. O sea que muchos pacientes van a estar visitando estas especialidades con este tipo de lesiones. Entonces, pues seguramente pasarán por consulta externa, consulta general, y luego pues serán remitidos. O bueno, muchas veces no, el médico general pues tiene la facultad y tiene también la competencia para mandar el examen del flujo y ahí pues ya determinar. Muy bien. Ahora, referente al agente etiológico, ya dijimos la enfermedad, las tiñas, cuáles son más prevalentes y en qué población. Ahora, ¿cuál es el que con más frecuencia de los dermatofitos se ha encontrado produciendo las tiñas? Entonces tenemos el tricofitón rubro. Y en cuanto a enfermedad, la tiña pedis es la más prevalente, seguida de la tiña corporis, o tiña corporal, o tiña del cuerpo, y la tiña capitis, que es la tiña de la cabeza. Entonces miren que vuelve otra vez estos niños a estar, digamos, siendo la población preponderante en las tiñas, en la tiña capitis. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Esas tiñas entonces prevalecen mayormente en los hombres. Entonces podemos encontrar, pues, ¿por qué podríamos decir que en los hombres? Bueno, en prácticas, si vamos a, aquí todavía no está la tiña barbae ni la tiña, la barba, la que afecta pues el bigote, la barba, las piedras, hay una piedra, hay dos que se llaman la piedra Ordae, que producen las piedras. Esas son las micosis también que van a producir en el pelo como una piedrilla, entonces como un rosario. Imagínense un cabello lleno de unas bolitas, háganme cuenta, un rosario. Entonces esos son otros ojos que pues vamos a mirarlos. Bien, entonces el agente principal o micótico es el rubro, seguido de Microsporum canis. Estos entonces serían, digamos, los que se van a encontrar más fácilmente. Dentro de esas dermatofitos, o esas dermatofitosis, o más bien los agentes que son los dermatofitos, podemos hacer una clasificación de acuerdo al hábitat natural. Usted les decía que ellos pueden ser geofílicos, viven en la tierra, y algunos de esos son patógenos y van, digamos, a infectar los animales. Los zoofílicos pues son aquellos responsables de las infecciones
a nivel de los animales y pueden transmitirse algunos de estos zoofílicos al otro. Y están los antropofílicos, pues que son exclusivos de transmisión de persona a persona o que son específicos en el humano. ¿Sí? Biofílicos, antropofílicos y zoofílicos. Bueno, ya eso es en cuanto a, pues, a la epidemiología. Eso no tiene, digamos, mucha profundidad, a no ser que vayamos a dedicarnos a cada una de las zonas específicas o las áreas geográficas y empezar, digamos, a decir en cada zona qué dermatofito predomina mayormente. Pero aquí está, digamos, a nivel global. ¿Qué formas clínicas o qué patologías o qué dermatofitosis producen estos dermatofitos? Entonces, de acuerdo a la ubicación de la lesión, pues así mismo se le va a dar el nombre a esa tiña. Entonces tenemos la tiña de la cabeza, también llamada tiña capitis. Predomina entonces en las zonas rurales. Pues es muy frecuente encontrar este tipo de tiña en el área rural y en el área suburbana. ¿Qué población es la mayormente afectada? Habíamos dicho que los niños, ¿no? Los niños. Y pues las poblaciones también, en el caso, por ejemplo, pues un niño puede vivir en el campo, yo no. Y los estratos socioeconómicos, pues van a estar bajos. Esos estratos socioeconómicos bajos, pues también tienen relación, pues hay la higiene, hay, digamos, ese factor principal que influye ahí para que el hongo aparezca. Entonces, exclusivo de los niños, casi que, digamos, en su totalidad, pues, nos dice la literatura que el 98% de los casos con tiña capitis se ocurre en los niños. En algunas mujeres se ha encontrado, pero ya pues en la adultez, digamos, se puede asociar a factores ya hormonales, ¿no? Que de hecho se han encontrado de ser posmenopáusicos, y vamos a encontrar que en algunas partes de las zonas urbanas pueden haber portadores asintomáticos. O sea, se han hecho estudios donde se encuentran estos dermatofitos, pero pues no, digamos, no ha generado ninguna manifestación. De esta tiña de la cabeza, entonces, se encuentra que el tricofitón torsularis es uno de los agentes más representativos. Bueno, resulta que entonces ese hongo en la cabeza pues va a generar dos formas clínicas, por así decirlo, en la tiña capitis, y es la forma seca, que es como la forma menos aguda en la cabeza pues de ese niño o de una persona adulta si por alguna razón le dio esa tiña capitis. Entonces la forma clínica es llamada seca, o cómo se manifiesta esa forma seca de tiña capitis. Entonces vamos a encontrar zonas descamando. ¿Qué es eso de escamar? Pues con una lancetica encontramos allí como un polvo de la lesión, y esa descamación se convierte en una prueba, en una muestra clínica. Entonces, muestras clínicas para aislar o para ver hongos, porciones de pelo, de uñas, raspado de la lesión o descamación. Esas serían muestras clínicas, ¿no? Y las pruebas, pues serían los frotis en KOH y los cultivos. ¿Me hago entender? Entonces vamos a encontrar que esta seca se caracteriza por descamación en la zona pues, de la cabeza. Los pelos son unos pelos cortos, tiñosos, como con zonas, digamos, blanquecinas en la parte del cabello que van a dar el aspecto de una araña. Lo vemos, digamos, en la corona o en la parte superior de la cabeza. Y esos cabellos pues son gruesos y son quebradizos, están deformados. Hagan de cuenta como si con la máquina esa cortadora de césped
cortamos, ¿qué pasa con esos pelos? Quedan pues todos, digamos, corticos y algunos pues quedan deformados, unos corticos y más larguitos que otros. Entonces, también va a estar acompañado con algunas zonas sin pelo, o sea, zonas alopecias. Pero esa alopecia es muy, pues no es, digamos, tan definida, por así decirlo, sino que encontramos en la cabeza como unos pedacitos de pelo por allá, una zona donde ya realmente no hay nada de cabello. Sí, y puede estar acompañado de unas placas pequeñas que son irregulares, y esas plaquitas, puede estar una plaquita acá, un pedacito de cabello allá, va a estar, digamos, esto distribuido de una manera irregular. Allí, pues, normalmente los pacientes nos refieren prurito exagerado, o sea, que no es un síntoma característico de la tinea capitis el prurito. O sea, es muy poca la presentación, o que el paciente refiera prurito. Pero, contrario a la tinea corporis, sí hay mucho prurito. El paciente refiere mucho prurito en su lesión. Muy bien, esa es la seca. La forma inflamatoria de la tinea capitis es llamada querión de Celso. Los agentes más, digamos, encontrados en este querión de Celso son el Microsporum canis y el Trichophyton mentagrophytis, pero predomina el canis. Entonces, ¿cuál es el que mayormente presenta el querión de Celso, esa forma inflamatoria? Pues es el Microsporum canis. Ya ahorita vamos a mirar estas lesiones. ¿Cuáles entonces son las características clínicas que presenta la tinea inflamatoria o el querión de Celso? Entonces vamos a encontrar que aparece una placa como blanda, como gelatinosa, o que le llaman bogosa, como que se estuviera inflado allí en la cabeza, y va a haber mucho eritema o están enrojecidas esas zonas y duele mucho. O sea, el niño refiere o el enfermo refiere mucho dolor y hay muchas pústulas. O sea, hay sale material purulento y hay abscesos y úlceras. Y las costras son de color miel, melicérica, amarillas. Entonces, eso da la apariencia de un panaldiabético. Ya se están imaginando la cabeza con todas esas lesiones. Es, digamos, muy antiestético ese tipo de lesión. Además, da la apariencia como, si bien es cierto, está también ligada a la mala higiene. Entonces, las micosis son lesiones muy, digamos, antiestéticas, a veces deformantes. Entonces, pues el paciente sufre con su autoestima, porque una lesión de esa, y a veces no recupera, porque eso vuelve y recurre. Entonces, pues digamos que para tener en cuenta eso. Bueno, también entonces se va a acompañar de temperatura local, entonces hay allí el rubor, dolor, adenopatías pues en las zonas adyacentes, y puede haber síntoma constitucional como la fiebre. Si ese pacientico, ese niño no recibió ningún tratamiento y eso está ahí como abandonada esa lesión, pues puede llegar a perder todo su cabello, nunca más volver a nacer ese cabello ahí por el hongo, ¿no? Entonces, las alopecias. El diagnóstico entonces, para todas estas tiñas, por así decirlo, pues se hace un examen directo. Usted va a solicitar un examen directo, se coloca fresco, directo, fresco de KOH, en lesión de piel o en lesión de uña. Entonces, en la parte del diagnóstico podemos decir muestras. Me dicen por favor qué hora es. ¿Qué dijeron? 11:54. Gracias. Entonces,
Entonces, digamos, descamación, y podemos poner detritus también, entonces como ustedes saben que el detritus es como restos muertos de descamación, detritus de la piel, esa piel está ahí muerta, porciones de cabello, de uñas, del cabello, pues el pelo. Entonces esas serían para la micosis superficial. Hay que hacer la aclaración. ¿Cuáles entonces son las pruebas? Entonces, directo, se llama examen directo de KOH, que ya se los había explicado por allá al inicio, cuando vimos los ojos, al 10%. No, es que, como ayer, ¿no? Que nos tocó las fuentes artificiales. Entonces, en las pruebas, examen directo de KOH al 10%. ¿Qué vamos a encontrar allí? Entonces, en esa prueba sería, en algunas ocasiones, o sea, esta es la prueba más, pues como más común esta. Pero ¿será que podemos hacer un cultivo para dermatofitos? Sí. Pero pues no es como tan... Ustedes saben que los hongos tienen esas restricciones para los cultivos, ¿no? Se demora mucho en crecer. Entonces con ese directo, ¿qué observamos en ese directo? Entonces, ¿qué ubicamos ahí? Resultados de esto, o hallazgos. Ese es el término que es. Hallazgos. Entonces se observan estructuras micóticas. Entonces uno le puede mandar a decir a usted en la orden, cuando usted solicitó este KOH, dice, se observaron estructuras micóticas compatibles con hongos dermatofitos. Ya sabes, aquí pueden ser macroconidias, que son las estructuras principales. Pueden haber microconidias, y en algunas ocasiones podemos observar hifas. Entonces, pues estos serían los hallazgos. ¿Cómo que era lo que solicitaba yo en el examen? Como el de parásitos. Las formas diagnósticas de la tenia, ¿cuáles son? Las proglotides, eso no llama papito. Las proglotides. Sí, pero la forma diagnóstica no es la ramificación, sino la proglota. Y los huevos también. Entonces, si nosotros encontramos en las heces de ese paciente huevos de tenia, es una forma diagnóstica para tenia. O que llevó la porción del cuerpo de la tenia, o sea, una proglotida, esa es una forma diagnóstica. Y en los sanguíneos, en los nematodos sanguíneos, microfilarias. ¿Dónde la veo yo? En sangre. ¿En qué prueba? Esa es la muestra. De este curso me van a salir todo el tiempo, voy a estar estudiando que al final no me diferencie esto. De una vez, eso queda avisado, ¿listo? Porque para mí esto es clave. Si usted esto lo tiene revuelto en su cabeza, pues allá va a mandar revuelto un diagnóstico. ¿Extendido de sangre? Entonces, las muestras es el lugar de donde vamos a encontrar el parásito, el virus, el hongo. Y las pruebas son los exámenes. Acuérdense siempre que es lo que usted va a solicitar al laboratorio. Esas son las pruebas o los exámenes. Y esos exámenes, esas pruebas, pues el microbiólogo, el bacteriólogo, al observar esas muestras, pues va a ver formas del virus, del parásito, de la bacteria, del hongo. Y es lo que le va a mandar a decir a usted. Lo informa en cruces, lo informa en textos, le dice se observaron formas de tal, no se observaron formas de tal. Esos son los hallazgos. Pues si es en sangre, entonces se cuantifican los niveles de las enzimas, los niveles del colesterol, de la glucosa, de todos esos metabolitos químicos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, eso era lo que había unas
examen qué era lo que usted tenía que colocar, microfilarias, que es lo que observamos. En la prueba entonces en la gota gruesa, puedo poner gota gruesa o extendido de sangre con coloración de Giemsa. La biopsia es el tejido y ese tejido es el que usamos nosotros para colorear. ¿Okay? Una biopsia es una prueba o es una muestra. ¿Cuál, profe? ¿Una biopsia es una prueba o es una muestra? Es una muestra. Porque es una porción del tejido de ese órgano. Muy bien. Entonces entendimos aquí esto, ¿cierto? ¿Y qué encontraríamos en el cultivo, muchachos? Hay proliferación del hongo. Hay presencia del hongo. Proliferación. Entonces aquí me diría el tipo de hongo, ¿sí o no? Y ese tipo de hongo pues va a tener unas formas, unos colores, unas colonias y va a crecer con unos requerimientos que ustedes ya saben cuando se explicaba en los cultivos qué requerimientos se necesitan. ¿Qué agares necesitamos? Hay un agar específico, el agar de Sauron. ¿De qué? De Sauron, para hongo. Pues es el agar selectivo para eso. Bueno, entonces vamos a dónde? Allá, muy bien. ¿Y qué tratamiento pues va a prescribir usted? Antifúngicos como grisofungina o la terdinomida. Ya eso depende de la agresividad de la lesión y de su criterio para mirar si lo manda tópico o por vía oral, ¿no? Entonces aquí tenemos la forma seca de esa tiña capitis. Entonces miren la diferencia con la forma inflamatoria. Entonces aquí encontramos las costras melicéricas, son todas estas amarillas, y hay, digamos, pústulas, hay úlceras, hay toda una combinación, hay todo un pleomorfismo lesional allí. Y mire, todo pues está alopésico, ¿no? Y aquí pues tenemos también las pústulas. Entonces es una forma ya pues más severa y de mayor tiempo para recuperar, digamos, esa zona, ese tejido. Aquí él pues obviamente puede llevar ese hongo, contaminarse si se rasca o si lleva sus manos a la cabeza. Vamos entonces con la tiña del cuerpo llamada tiña cortis. Entonces dice que está presente pues en todos los climas, está en todos los lugares de distribución mundial, se puede presentar en cualquier edad, en cualquier género, y pues es muy de estos lugares, Centroamérica, Sudamérica y las islas del Pacífico. Entonces las micosis también están muy relacionadas con comportamientos humanos, entonces donde también hay, digamos, hacinamientos o comunidades congregadas, pues clima que es tropical, por el calor, el clima. Realmente son en zonas tropicales. Sí, sí. Bien, los agentes causales que se han aislado de las lesiones de la tiña corporis o epidemiológicamente más representativos, el Trichopiton rubrum y el Microsporum canis. Entonces, ¿qué lesiones o qué manifestaciones clínicas va a tener una persona que tiene tiña corporis? Pues la piel va a ser, se le llama piel glabra o piel lampiña, una piel lisa que va, digamos, a caracterizarse por eso. Pero también se van a encontrar en diferentes partes del cuerpo, especialmente, digamos, a nivel del rostro, puede ser en el tórax, en la espalda, decían las extremidades, lesiones o placas eritematosas redondas, parecen una monedita, y ellos van a tener unos bordes activos, pueden haber también vesículas, y pues vamos a encontrar que esto pues semeja a la moneda, ¿no? La forma de un anillo, y son bien rojas, son sobre bases eritematosas o rojas.
En ocasiones depende también, sí, yo sé. Pensé que me iba a mostrar. Entonces, en ocasiones también va a depender, digamos, la exacerbación del cuadro clínico o la exacerbación de esas lesiones, pues desde la parte constitucional u orgánica de ese hospedero. Porque si le da a una persona inmunosuprimida a esa niña corporis, pues seguramente vamos a encontrar pues mayor duración para curarse, va a demorarse más. Bien, también entonces pueden haber vesículas o pápulas, ¿no? Y tienden a que el centro de esas lesiones esté más opaca o más clara. El prurito refieren que es muy intenso y vamos a encontrar principalmente las lesiones en el tronco y en las extremidades, pero pues también puede aparecer, hay pacientes que se les ha presentado en el rostro. Entonces ahí se ve esa lesión descamativa muy típica de la niña corta. El diagnóstico, pues ustedes lo pueden hacer por clínica. La lesión es una lesión como fácil, claro que puede confundirse de pronto con una dermatitis atópica, pero pues si está muy descamativa, la tendencia es a que sea una micosis. Entonces se manda pues el directo de KOH al 10% y de ahí pues se van a tomar, digamos, muestras de la lesión, y lo que vamos a encontrar al observar al microscopio son hifas, que son estructuras pues de estos dermatofitos. ¿Listo? En el cultivo, pues como decíamos ahorita, me va a decir el nombre de ese cuál dermatofito entonces aislamos. Y en el tratamiento entonces pues puede mandar usted algún gel antifúngico, una crema, como la terbinafina o el clotrimazol. Ustedes miren la duración, casi un mes, porque esas lesiones en las micosis son demoradas, vuelven y aparecen, y pues obviamente la higiene y la no manipulación de esas lesiones pues tienen que ver algo. Entonces aquí vemos la lesión No, sí, la tiña corporis. de la tiña ¿Qué es una corporis. tiña corporis? Y ellas Yo cogí eso en piscina. son muy extendidas. Clotrimazolilla. Entonces eso también es una manera muy fácil de diagnosticar esa lesión. Se me veía como el del lado izquierdo. Bueno, y aquí entonces con esto terminamos hoy, ya después sigo con la próxima clase, pues las formas diagnósticas. Entonces esto es lo que nosotros estas estructuras son las que vamos a ver al microscopio a partir de este directo de KOH al 10%. Entonces son las macroconidias y las microconidias, todas estas, o las hifas. Acuérdense que veíamos hifas sectadas. ¿Esas son sentadas? ¿Ah? Sentadas. Sí. Sí. Y aquí pues miren que son muy parecidos todos esos dermatofitos. Entonces, pues realmente el objetivo dentro de esto es que en el laboratorio, pues ¿qué necesita usted saber? A no ser que vaya a hacer una investigación pues específica de la epidemiología. Pero usted lo que necesita es sacar avante ese paciente y bueno, quitarle, digamos, esas lesiones. Entonces, pues uno no les clasifica allí, puede mandarles a decir macroconidias compatibles con dermatofitos. Ustedes ya saben pues que existen unos grupos de dermatofitos y que todos ellos pues pueden ser, digamos, atendidos con las terbinafinas o el clotrimazol, dependiendo de dónde esté ubicada la lesión, y va a mandar el antifúngico. El tratamiento que se mostraba aquí En la anterior, en la sí, en el corporis. anterior, entonces también lo podemos aplicar para la tiña de cabeza. O sea, el mismo tratamiento. Sí, pero sí, la terbinafina la puede usar para la cabeza. Sí, pero depende también de la zona, ¿no? Porque si La IBR que se corazón, ajá. ¿Cuál? que tocó la Sí, depende de la región, entonces usted pues así mismo va a ubicar, pero esa terbinafina sí la puede
voy a mirar como tengo en mente una especie de ejercicio con situación problemática que les pueda, digamos, una situación problemática